Bien. Ujú. Pues muy bienvenidos todos a esta tercera reunión del curso Apologética Científica, Introducción a la Apologética Científica. Eh, Ahora sí nos metemos de lleno en la historia de la ciencia de estos últimos 120 años, aunque hoy vamos a irnos un poco más para atrás. ¿Me pueden decir si se escucha bien y si se ve bien la presentación, por favor? Sí, se ve, ingeniero. Bien que no. Ah, Buenas tardes, Pedro. Sí se mira bien y se escucha. gracias, Héctor. Gracias, Juan. Bienvenidos. Eh, Bienvenidos todos. Les comento que se está grabando la clase. Para los que lleguen un poquito tarde o los que no pudieron unirse, pues ya va a quedar por ahí en Vimeo. Yo luego les comparto el link. O los que quisieran volverla a ver. Bueno, como les decía, ya estamos entrando un poquito en calor en este curso de Introducción a la Apologética Científica. Hoy y en las próximas 6 clases vamos a entrar ya de lleno en temas científicos. De hecho, voy a ser muy cuidadoso de que de aquí en adelante pues ya sean propiamente conceptos, digamos, del consenso científico, y vamos a dejar por un ratito o solo para la parte final de las presentaciones, volver a encaminar las ideas en la línea filosófica, pero tratando de ser cuidadoso de la historia que cuenta los hallazgos, ¿no? Entonces vamos a ver este tema que, que abre estas 6 sesiones en temas científicos, el inicio del universo, el llamado Big Bang. Ya veremos por qué fue un nombre quizá mal aplicado, pero que así quedó y así ya no lo aprendimos todos. Entonces, pues vamos a empezar. Si hay alguien que quiera interrumpirme o preguntar o participar, nada más de hacerlo saber, ¿no? Aquí por texto o levantando la manita o simplemente hablando. Entonces, pues le voy a dar a ver si podemos terminar el tema en una horita. Muy bien, entonces vamos a ver. Ok. Bueno, como les decía, solo al inicio y al final vamos a hablar un poco de cómo conecta el área en lo que nos tiene aquí, que es la defensa de, de una visión judeocristiana de la realidad. Quiero poner en contraste los dos grandes, digamos, competidores. Por un lado, pues tenemos esta visión que es revelada en la Biblia, en Génesis 1, y es la frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una, obviamente fue escrita muchísimo antes de que la ciencia fuera constituida. Se dice y se cree que es revelación, quiere decir que es Dios mismo quien quiso, eh, digamos, compartir esta idea de que Él fue quien creó todo. Entonces, este es como una parte vamos a decir, un competidor, ¿no? En esta carrera. Quise traerme esta frase de Roger Penrose, que es uno de los grandes científicos que están detrás de la cosmología moderna, pero él en su momento, de hecho es algo que creo que ha reafirmado. Él dice que el Big Bang no fue un inicio absoluto, un comienzo, sino que quizá fue el final de otro universo. Un poquito dejando la idea del multiverso o quizás de la no necesidad de un inicio. Entonces, ambas ideas, ambos conceptos son contrarios, son opuestos, y ahorita vamos a tratar de ver pues, qué es lo que nos muestra la ciencia, digamos, blanco y negro antes de ser interpretada, en dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay dos posibilidades, no hay muchas. eh, Dos posibilidades. Una es que el universo pues es eterno, sea a través de multiversos, sea a través de un eterno ir y venir o contracción, expansión o cualquiera de las otras modalidades. Por lo tanto, no se necesita ni una creación ni un creador. Es como una parte digamos, de la apuesta. Por otro lado, pues está el universo,
que tuvo un inicio, propiamente un comienzo, en un momento del pasado, o sea, en la línea del tiempo, en un momento concreto, todo lo que vemos, llámese tiempo, espacio, materia y energía, inician en un momento de creación. Por lo tanto, como todo empezó, incluyendo el tiempo y el espacio, pues hay un momento de creación. Y hay una conclusión también bastante lógica donde no proviene de la materia. O sea, la materia no puede provenir de la nada, sino que tiene que haber una causa no material, a eso le llamamos Dios. Entonces, estamos en esta disyuntiva de posibles escenarios, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno en lo que la ciencia nos ha platicado y nos ha ido mostrando a través de los hallazgos, observaciones, deducciones, por múltiples métodos, en múltiples momentos del tiempo y sobre todo múltiples personas pensando, razonando y llegando a conclusiones, ¿no? Entonces, este paseo empieza por aquí. Eh, Antes de 1920, por decirlo así, como a nivel más o menos, ahorita vamos a ver que esta historia empieza mucho antes, ¿no? Porque hay mucha gente pensando sobre el universo desde antes, pero en general, antes de 1920 podemos hablar de un universo estático y eterno, y era un consenso, por lo tanto, el consenso era eh, la historia del Génesis y la historia de la necesidad de un creador, no tiene ningún sentido, y por lo tanto, siendo un universo eterno y estático, no se ocupa creación ni creador. Ese era el consenso antes de 1920. Lo menciono porque es como que el punto en donde todo empieza a cambiar. Y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, me voy a ir mucho más atrás para entender un poco la historia desde prácticamente desde el inicio de que se empezó a pensar en esto, ¿no? Entonces, ahorita quiero poner en la mesa o poner a su consideración, incluso antes de Copérnico, esto es, antes de 1543, la visión dominante era un modelo geocéntrico, es decir, la Tierra como centro de todo el universo conocido. En ese momento, pues era muy chico, muy chiquito. Esto se basaba en ideas de Aristóteles y Ptolomeo. Se creía que la Tierra era el centro del universo y era inmóvil, y que todos los cuerpos celestes, le hace Sol, Luna, planetas, estrellas, giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Obviamente esto reforzado por lo que ellos observaban, ¿verdad? Era algo que se observaba, pero pues no tenían mayor, digamos, ninguna otra evidencia que probara lo contrario. Entonces el universo se consideraba finito, con las estrellas fijas en una esfera exterior, con una especie de cúpula o bóveda, y eso era la idea que se tenía y correspondía pues con lo que podían ver a simple vista, ¿no? Luego vino esta primera revolución, muy importante, porque Copérnico en 1543, a través de una obra que publicó, se llamaba De Revolutionibus Orbius, Coleotius, es el latín, que significa sobre las revoluciones de las esferas celestes. Y en este año, Copérnico fue el primero que puso el tema del Sol como centro del universo, eh, y postuló que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Obviamente, como el status quo era bastante opuesto, se metió en broncas, no solo con la iglesia, sino en general con el pensamiento predominante, ¿no? Del tiempo. Pero fue el primero que revolucionó el pensamiento poniendo a la Tierra como un astro no central, vamos a decir, no céntrico, ¿no? Eh, entonces, muy interesante cómo, a pesar de que él no tenía demasiados medios de observación, él dedujo esto por lógica y también por observación, pero sin telescopio. Acuérdense que el telescopio llegó precisamente con Galileo en 1610. Entonces, Galileo continuó con el pensamiento copernicano. Él publicó otra obra, El mensajero de las estrellas, alrededor de 67 años después de Copérnico.
Galileo hizo observaciones con un telescopio que él mismo inventó y pues apoyó el modelo copernicano. Entonces fue que alguien como que, vamos a decir, reafirmó lo que ya otro había deducido. Vio las lunas de Júpiter a través del mismo, ¿cómo se llama?, telescopio, y que mostrando que no todo giraba alrededor de la Tierra, reforzando el sistema o la idea de que la Tierra no es el centro de nada, y las fases de Venus que solo se explican si gira alrededor del Sol. Entonces, Galileo vino a reforzar la idea de Copérnico. Y obviamente también ahí la historia es digamos, no le fue muy bien porque tuvo que también enfrentarse al todo el status quo del momento en donde todo giraba con ideas, digamos, vamos a decir, religiosas, pero ciegas, ¿no? Y aparte acuérdense que la religión y el gobierno estaban como entreverados en ese entonces, ¿no? Eh, entonces, bueno, venimos en este proceso en donde teníamos que, íbamos descubriendo cómo poco a poco el universo iba dilucidándose, ¿no? Iba como clarificándose cómo era. Viene después este otro hombre, Johannes Kepler, en 1609, muy pegadito a Galileo, y él hizo otro aporte muy importante porque él formuló leyes del movimiento planetario y él contribuyó para entender que no eran círculos concéntricos, sino elipses, órbitas elípticas alrededor del Sol, y esto fue un gran paso para entender cómo funcionaba el sistema solar. Entonces Kepler, que es un científico que luego también le dio nombre a telescopios, ¿no? Vino a contribuir en el entendimiento de nuestro universo. Entonces seguía pasando el tiempo, hubo algunos otros hallazgos en ese intervalo, entre 1600 y 1900, que fue cuando empezó todo a revolucionarse. Cito algunos solamente en 1754 y después el año siguiente, en el 55, dos científicos, Thomas Wright y Immanuel Kant, sugirieron que la Vía Láctea era un sistema de estrellas en forma de disco y que era un disco que nosotros lo veíamos desde adentro. Estos, como les vuelvo a decir, sin ningún instrumento sofisticado, llámese telescopios modernos ni nada. Entonces fueron los primeros que intuyeron que las galaxias, ellos le llamaban islas, podían ser, y digamos, el sistema solar no era lo único, sino que podía haber algo mucho más. Sin embargo, todavía hasta este momento, 1754, el tamaño del universo era pequeño, era finito. O sea, hasta entonces teníamos una idea del universo bastante pequeño. Eh, ¿Por qué? Porque no había conclusión de que las galaxias existieran, ni mucho menos que hubiera otras galaxias, ¿no? Entonces, sigue el tiempo, vamos a darle así como fast track, porque en el Inter no hubo grandes descubrimientos nuevos, y vino este hombre que vino a revolucionar todo el pensamiento de la física, y en 1905 promulga la ley de la relatividad general, o la teoría, en este caso no era ley, era teoría, eh, en donde explica la relación entre gravedad y digamos, el espacio-tiempo como una estructura geométrica. Esa fue la primera parte de su teoría. Luego, 10 años después, viene y redacta la teoría de la relatividad especial, en donde empieza a incluir otro tipo de conceptos como lo es la velocidad de la luz y la relación con el tiempo y cómo la materia y la energía tienen una relación directa en su famosa ecuación. Aquí está. Energía es igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado. También promulgó esta idea, propuso esta idea de que el tiempo y el espacio coexistían en una especie como de mantel en donde toda la materia se posicionaba, y obviamente también propuso que la materia deformaba el espacio-tiempo. Todo lo llegó digamos, a proponer sin ningún tema observacional o experimental. Esto fueron solo deducciones, vamos a decir, teóricas. Fue un tema teórico completamente. Por eso es
es tan celebrado y tan importante lo que él propuso porque luego el tiempo le fue dando la razón a este pensamiento de Einstein, sin dejar de mencionar un problema. Resulta que cuando Einstein saca toda esta teoría, estas dos teorías, su pensamiento era muy, como les decía hace ratito, muy materialista en el sentido de que él prefería la idea de un universo estático y eterno, de tal forma de que no fuera necesario una idea de inicio. Entonces, con esta idea, él mueve, digamos, ingresa en sus ecuaciones un concepto que él llamó lambda y que él llamó constante cosmológica. ¿Y cuál era el objetivo de esta constante cosmológica? Pues era detener el universo y dejarlo estático. Entonces él, en sus ecuaciones originales, él veía pues que algo estaba mal en su manera de, digamos, cómo las ecuaciones explicaban la realidad. Hablaba de algo de dinamismo, de movimiento. Y él, para detener ese movimiento, trae esta variable, perdón, esta constante, que es un número muy específico, y si lo ingresaba en sus ecuaciones, resulta que el universo, ¡pum!, se hacía estático. Luego, esto no lo menciono ahorita, lo voy a mencionar en la clase 4. Resulta que él sin querer descubre lo que es la energía oscura. Es esta energía invisible que expande el universo, ¿no? Pero bueno, ahorita no lo toco porque lo vamos a ir descubriendo paso a paso. Entonces, bueno, él luego, ya con el tiempo, ahorita les cuento esa siguiente parte de la historia, pues él reconocía que este es uno de sus grandes errores de su vida. Fíjense, no solo de su carrera científica, sino de su vida. Y es muy interesante que él pues tiene esta humildad para reconocer que esta constante cosmológica pues nunca tuvo que existir. Si él hubiera sido pues neutro en sus ideologías, ¿no? Entonces, junto con esta historia, que es todo pura teoría, hubo otra persona que estuvo interactuando con él. Esta persona es Georges Lemaitre. En 1927, unos años después, este amigo, este sacerdote belga católico, empezó a trabajar las ecuaciones de Einstein y empezó a descubrir efectivamente que el universo tenía que ser dinámico si correspondía a la teoría de Einstein de un movimiento perdón, de un universo que está como soportado en esta tela de espacio-tiempo. De alguna manera, esto pues no lo entiendo del todo, esto más los grandes científicos lo entienden, pero él, él intuyó que había un error en las ecuaciones de Einstein y que el universo estaba en expansión o estaba en movimiento. Eh, de hecho, él llegó a proponer la idea de un átomo primitivo, como él llamó a esta punto de inicio del universo, ¿no? Él escribió un artículo, de hecho fue un artículo científico, pero lo publicó en una, creo que en la universidad donde él daba clases, que es una universidad en Bélgica, pero muy chiquita. Entonces no fue famoso al principio. Eh, bueno, en ese artículo, en 1927, eh, un artículo que pasó desapercibido, como lo acabo de mencionar, dedujo que la velocidad de las galaxias se alejaba en proporción a la distancia. Entonces, él también predijo lo que después veremos es la ley de Hubble. Entonces, total, Lemaitre eh, tenía una idea que le corregía la plana al mismo Einstein. Sin embargo, pues él era un científico pues muy chiquito, no era famoso, y su artículo fue publicado y nadie lo tomó en cuenta. Pero no quedó ahí. El amigo se propuso ver a Einstein, lo buscó y le propuso sus ideas. Hay una frase muy famosa de Einstein en donde él revisa las fórmulas de Lemaitre y le dice, oye, pues tu física está bien, pero, no, perdón, tus matemáticas están bien, pero tu física es abominable. En otras palabras, todavía en ese momento Einstein
no quería reconocer que sus mismas ecuaciones sugerían un universo en expansión. Entonces, luego el tiempo le vino a dar el título a este sacerdote católico, Lemaitre, como el verdadero padre del Big Bang, porque fue el que movió un poco las cosas en la dirección correcta, que luego sería probado por la ciencia. Y esta es la parte que sigue. Entonces, pero es interesante saber que él no claudicó. De hecho, él volvió a encontrarse con Einstein, y Einstein como que le despertó una curiosidad muy interesante, y pues siguió como dándole vueltas a las ideas. Pasó el tiempo. Bueno, esta es una caricatura que yo me encontré, porque ya después que pasó el tiempo y Einstein reconoce a través de evidencia observacional que estaba equivocado, pues viene esta broma, ¿no? Le dice, estás equivocado, le dice. En realidad, de veras, ya lo veremos, ¿no? Entonces ahí está la foto abajo, en donde Einstein empieza a observar junto con Hubble, eh, y viene a empezar, digamos, empiezan las observaciones que demuestran que el señor Lemaitre tiene razón y Einstein pues no tiene razón. Bueno, tiene razón en su teoría, pero no en este punto específico de la constante cosmológica, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una pequeña así como pausita. Esto lo jalé de un libro que es una de mis fuentes, eh, un libro muy completo. Y es interesante cómo aparentemente Copérnico, Galileo, Newton, entre otros científicos que proponían, digamos, ideas materialistas, hay una especie como de bajada en un sentido materialista. Por ejemplo, desde que surge la idea de Galileo, de Copérnico, fue una, un argumento que usaban los materialistas para decir, ven, no somos nada, ¿no? Es un planeta que no figura, no somos centro de nada, no somos importantes, y por lo tanto lo más probable es que no haya ni un plan de Dios, ni una creación. Entonces hay una especie como de bajada. eh, si se fijan, ahorita ya estamos en la otra parte, en donde empieza a recuperar terreno la visión, vamos a decir, teísta, en donde parecería mucho más razonable pensar que sí hay un creador. Pero bueno, lo pongo como un intermedio, porque si se fijan, primero íbamos para abajo y ahorita la línea va un poco en dirección hacia arriba. Estamos empezando con Einstein a nivel de a nivel de teorías, ¿no? Pero bueno, entonces empieza a haber evidencia y eso es lo más interesante. ¿Cómo funciona la ciencia? Pues bueno, claro, primero teorías, primero ideas, primero deducciones, digamos, a través del pensamiento, pero la ciencia avanza y empieza a ser observacional, experimental, incluso matemática, ¿no? Entonces, ahorita empezamos un poco a movernos después de las teorías de Einstein y de la crítica que tuvo Lemaitre en su aporte, ¿no? Pero bueno, en este momento, aquí estamos todavía un poquito en el lado de esquemas teóricos, y este señor, Melvin Slipher, que es muy interesante porque después vino a ser una evidencia del Big Bang, empieza a descubrir cómo la luz funciona como onda. Ahorita me acuerdo muy bien de un ejemplo que a mí me tocó leer y que me hizo entender esto muy rápido. ¿Se acuerdan o les ha tocado escuchar una ambulancia que viene, ¿no? Y se oye de una manera, ¿no? Se oye como con cierto tono. Pero cuando la ambulancia pasa y se va, el tono cambia, ¿no? Y de ser agudo se vuelve más como grave, ¿no? Bueno, esa onda sonora tiene una deformación cuando viene hacia ti que cuando se aleja de ti. Bueno, el mismo concepto sucede con las ondas electromagnéticas, que en este caso la luz es una onda, y eso fue descubierto por este señor Melvin Slipher, o fue propuesto por él, en donde si tú ves la luz que viene hacia ti, tú la ves azul, pero si la luz se aleja de ti, tú la ves roja. Entonces, esto es un dato muy interesante que luego vino a aportar evidencia sobre el Big Bang. Le llamaron el redshift o corrimiento al rojo. Y entonces, bueno, viene ahora sí un gran parteaguas porque ahora sí empezamos a ser muy observacionales. En este caso, Edwin Hubble, en 1924,
utilizando todo el método científico de deducción, de observación y de conclusión, utilizó unas estrellas que son muy interesantes porque son unas estrellas muy especiales, le llaman estrellas variables, cefeidas es el nombre con que usan los cosmólogos, y resulta que estas estrellas, su brillo fluctúa de manera regular, es decir, con una cantidad de días y el brillo sube y luego baja. Aquí lo voy a presentar en esta gráfica. Ahorita me regreso. Entonces resulta que el brillo sube, 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 llega a un máximo de brillo y luego baja con los días hasta un mínimo. Pues resulta que a través de esa observación se dieron cuenta que dependiendo del número de días en que llegaban de un máximo a un mínimo y viceversa, era la distancia, ¿verdad? O sea, había un brillo intrínseco, le llaman a esta, ¿cómo se llama? Teoría, una candela estándar, es como lo refieren los cosmólogos. En otras palabras, si tú sabes la cantidad de días que llega de valle a cresta en brillo, digamos, de máximo brillo a mínimo brillo, tú puedes intuir de manera, digamos, teórica el brillo que debería tener la estrella, porque es como a través de muchas cefeidas que han estudiado, se han dado cuenta de que si tarda muchos días, su brillo intrínseco es fulanito, ¿verdad? Una cantidad de luz X, pero si dura pocos días, el brillo intrínseco pues debe ser menor. Entonces, ahora sí pueden, a través de lo que llega de luz a los telescopios, intuir la distancia. Es como si tú agarras una vela y la tienes aquí a medio metro, y tú después de esa vela la pones a 10 metros, pues esa luz es muy chiquita, ¿no? Empieza a ser más chiquita. Y luego si esa vela la pones a 50 metros, pues ya casi no la ves. Bueno, si tú puedes medir una vela en cuanto a luz y tú ya solamente la alejas, pues puedes saber cuánto es la distancia. Bueno, esto es una una candela estándar. A través de esta idea de variabilidad en el número de días de cresta a valle, tú tienes la luminosidad concreta. Ahora sí, tú puedes intuir la distancia porque si tú la ves muy tenue, pues tú dices, bueno, esto es muy lejos, etcétera. Entonces, con matemáticas no muy complejas, tú puedes saber distancias. Bueno, pues resulta que Edwin Hubble, utilizando cefeidas, unas cefeidas que estaban en un lugar que ellos en aquel entonces le llamaban nébula. ¿Por qué nébula? Porque parecía nube. Entonces ellos veían el cielo y se veía como una nubecita. Y entonces decían, no, pues quién sabe, ha de ser una nebulosa. Entonces, pero no tenían idea que pudiera ser algo fuera del sistema solar, perdón, de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, con esta técnica de las cefeidas, el señor Hubble, en el 1924, propone la idea de que la nebulosa, en lugar de ser un objeto dentro de nuestra propia Vía Láctea, pues resulta que él propone que fuera otra galaxia. Entonces, bueno, esto revolucionó completamente la cosmología, de tal manera de que dijimos, el universo es mucho más grande de lo que vemos a través del telescopio. Obviamente, la luz que llega de otras galaxias, con los telescopios que existían en ese momento, pues no nos permitía ver nada. O sea, no podemos ver solo puntos de luz. Y esos puntos de luz, después vendría la evidencia de que muchas son galaxias, ¿no? Obviamente, usó también la idea del redshift y él propuso la muy, muy famosa ley de Hubble, en donde él propone que a mayor distancia, mayor vamos a decir, corrimiento al rojo. Entonces, luego vino a ser comprobado esta idea de que todo se aleja. En el caso concreto de la Andrómeda, que es esta nebulosa, el, el corrimiento es hacia el azul. Entonces también hubo un hallazgo muy interesante en donde no todas las galaxias se están alejando, una que otra se acerca, en este caso Andrómeda se acerca y hay un corrimiento al azul, pero la inmensa mayoría de las demás galaxias se aleja, por lo tanto la luz nos llega con un corrimiento al rojo, ¿no?
Y esto está relacionado con la ley que él mismo promulgó, en donde entre más distancia, más corrimiento al rojo. Entonces fue como una primera, digamos, eh, intuición de que el universo estaba expandiéndose, ¿no? Todo se alejaba. No sé si hasta aquí o voy muy rápido o si alguien quiere comentar algo o alguien quiere regresarse a alguno de los conceptos, es un buen momento. O le seguimos. Profe, nada más una pregunta. ¿La Bien. Andrómeda es la única galaxia que se está acercando? Creo que hay otras en nuestro grupo, Luis, pero lo podemos investigar porque no estoy seguro. Pero creo que hay un grupo, no, creo que le llaman, no me acuerdo muy bien, pero hay un grupo de galaxias y creo que hay otras que pudieran estarse moviendo hacia nosotros. Pero el resto, casi el 99% de las demás, se alejan. De hecho, bueno, pues es parte del hallazgo de que el universo, gracias a la energía oscura, se expande, ¿no? Pero ahorita todavía no llegamos a eso. Entonces, si gusta, lo podemos investigar. La verdad es que no tengo la respuesta, pero creo haber leído que no solo Andrómeda se acerca a nosotros. Algo que le llaman ellos el gran atractor, que es un lugar dentro de nuestra comunidad de galaxias aquí cercana, y creo que ahí se están acercando varias, y bueno, quizá más, alguna otra, además de Andrómeda, pudiera estar acercándose a la nuestra. Sin embargo, esta en particular está en vías de colisión con la nuestra. O sea que van a chocar solo en el futuro lejano, ¿no? Ahí por ahí, si quieres, luego lo investigamos juntos. No sé si quedó clara la respuesta, que no la tengo porque no sé el dato, ¿no? Lo podemos investigar. Bueno, aquí también hago un paréntesis muy rápido porque a lo largo del tiempo, a través de esta famosa escalera de distancias, hemos ido conociendo el universo hasta lo que ahorita ya tenemos con los grandes telescopios y con algunas otras técnicas a través sobre todo de los grandes telescopios, ¿no? Como el mismo telescopio Hubble, y hay otro que es mucho mejor, que ahorita olvido el nombre, eh, se me fue el nombre del nuevo que está en órbita, ¿no? Hubble también está en órbita, pero está en órbita terrestre, y el otro lo pusieron en un lugar en medio entre nosotros y el Sol, que es impresionante lo que está descubriendo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mostrar es cómo Cefeidas ya era digamos, un eslabón de la escalera de distancias, pues bastante grande. Ya había a través de muchos otros métodos, como el paralaje, que ahorita no lo voy a ver, pero si a alguien le interesa podemos platicarlo, o observaciones directas, una idea de cómo estaban pues, los planetas, el sistema solar, etcétera. Y ahorita estamos en este lugar, en las Cefeidas, ¿no? Pero todo compone una escalera de distancias para entender el tamaño del universo y cómo es que se está, o cómo es que está, digamos, en movimiento, ¿no? Muy bien, no sé, hasta aquí hay algún comentario. Bueno, eh, llevo media hora, espero terminar en la próxima media hora. Como quiera, si gusta alguien la presentación se las puedo pasar y ya les puede quedar como para que, por si alguien quiere consultar algo, ¿no? Toda la información es súper accesible en internet, en ChatGPT, en todos lados, ¿no? Es bastante pública. Muy bien. Hay algo que también es interesante porque hubo como varias evidencias que se fueron juntando, varias observaciones, varias cosas que se fueron confirmando, que han creado nuestro modelo cosmológico actual, que es de veras súper sólido. O sea, el hecho de que el Big Bang fue cierto y que el universo es como lo describe ahorita la cosmología, ahorita lo vamos a ver, no fue una sola evidencia, no fue una sola observación, sino que fueron varias. Yo quise hacer un pequeño homenaje a esta señora, Cecilia Pine, primero porque fue tratada con mucha injusticia al principio. En ese entonces las mujeres científicas, pues la verdad es que no las trataban bien, pero ella fue la que demostró a través de muchas, digamos, razonamientos, la mayoría teóricos, pero sobre todo el análisis de la luz que llegaba a través de los, uh, ¿cómo se llaman? Refractómetros, o sea, cuando la luz se parte en sus diferentes ondas o en sus diferentes, digamos, colores,
ella intuyó que había una preponderancia de hidrógeno y helio en el Sol, pero al principio no la pelaron, le dijeron que estaba mal. De hecho, su jefe como que pues la ninguneó, por decir algo. Luego después su jefe confirmó eso. Y fue la historia la que le regresó el mérito a esta señora, Cecilia Pine, porque ella fue la primera que propuso más o menos de manera clara que el universo debería estar lleno de hidrógeno y de helio, cosa que confirmó la gran cosmología del Big Bang que está ahora vigente, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con esa idea, con esta señora Cecilia, y reconocemos su brillantez, ¿no? Su inteligencia. Obviamente, cuando todo esto empezó a fluir, mucha gente no le gustaba la idea, a pesar de que empezaba a haber observaciones de Hubble, gente como Einstein, que empezó a decir: "Ey, me equivoqué, el universo sí se está moviendo", eh, y conceptos como los de Cecilia Pine, donde se intuía que el universo empezó de manera como muy básica en sus elementos y después fue haciéndose más complejo. Eh, Gente como Fred Hoyle, como Arthur Eddington, entre otros. Voy a leer algunas frases, no, si quieren, también ustedes pueden como confirmarlo en sus lecturas ya de profundidad, si les interesa el tema. Pero esta gente seguía con la idea, el universo es como, bueno, el caso de Fred Hoyle fue muy interesante porque él dice: "No creo que el universo haya comenzado en una gran explosión". Y él le llamó el Big Bang en ese año, en 1949, en una entrevista en el BBC. Obviamente para él era repugnante la idea, ¿no? Eh, pero él bautizó el Big Bang en ese año, un término que él usó de manera despectiva. O sea, no creían y no querían creer que esto podría haber tenido un inicio, ¿no? Eh, Otra frase famosa de Fred Hoyle: "El universo no tuvo un comienzo, está en un estado de creación continua". Él hablaba de el modelo del Big Bang, para él era filosóficamente repulsivo. Eso lo escribió en la revista The Nature of the Universe, perdón, en un artículo llamado The Nature of the Universe en el año 50. Luego la historia fue muy interesante porque este amigo, un poco también de manera honesta, empezó a decir: "¿Sabes qué? Estoy equivocado", y tuvo una especie de conversión científica muy interesante. En el caso de otro científico, en el 31, el cito: "Debemos resistirnos con toda nuestra fuerza a esta idea de un comienzo repentino del mundo físico". A él le parecía repugnante. Eso lo dijo en un comentario en una reunión de la Royal Astronomical Society. Y bueno, en fin, la idea de que el universo tuvo un inicio para mucha gente fue repugnante, fue algo que no querían aceptar. Y hoy tenemos una nueva versión de esa tendencia que se llama multiverso, pero pues eso se sale ya de la ciencia, perdón, sí, de la parte científica observacional. Se queda solo en la teórica y por lo visto jamás vamos a tener evidencias en esa línea, pero sí hacen mucho ruido los científicos que no les gusta reconocer que la ciencia apunta a un inicio, y eso pues apunta también de manera muy clara a un posible creador y a un posible momento de creación. Entonces, bueno, es interesante ver que hay una mezcla de ideología, ¿no? Y esto es un poco en la línea de lo que platicamos la clase anterior. Fíjense, resulta que siguen acumulándose evidencias. En 1965, estos dos señores, ahorita les voy a platicar la historia porque es muy, muy interesante, Arno Penzias y Robert Wilson, detectaron una radiación que para ellos fue un estorbo al inicio, que llenaba todo el universo. Para donde ellos apuntaran la estrella, ellos veían esta ruido, ellos le llamaron, con una temperatura que ellos estimaron en 2.7 Kelvin, que para ellos fue primero muy molesto porque ellos tenían otro objetivo con esa antena que se ve en la foto, y sin embargo, esto ya había sido pronosticado por los teóricos o los que teorizaban
el tema del Big Bang. Ya empezaban a acumularse más evidencias, lo de Hubble, lo de la de la científica Cecilia, había como una línea que venía como reforzando la idea, ¿no? De un inicio del universo. Entonces, esto ya se había pronosticado, pero nadie había observado nada, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva tiene mucha información, pero cuenta la historia, ¿no? De cómo fue el hallazgo. Voy a tratar de leerlo de manera rápida, ¿no? Bueno, estos amigos, bueno, antes de que estos amigos anunciaran el hallazgo, otro grupo de científicos en 1948 ya lo habían predicho, ¿no? O sea, el universo, si es que empezó en un estado caliente y denso, como proponía el modelo del Big Bang, pues tuvo que haber habido un remanente, una energía que todavía estuviera presente en forma de radiación. Incluso se atrevieron a pronosticar cómo podría ser ese eco o esa luz remanente del Big Bang. Pero pues nadie tenía, digamos, nadie salió a buscarla, a esa luz, ¿no? Entonces, mientras en los laboratorios Bell, que era donde estaban estos amigos Penzias y Wilson, que no buscaban esta luz, ellos no la buscaban, había otras personas que empezaban a hacer o a diseñar un telescopio para buscarla, ¿no? Para encontrarla. Y estos amigos no la estaban buscando, pero ellos querían pues medir señales débiles de radios, o sea, querían un tema de comunicaciones satelitales. Entonces ellos hicieron esta como oreja gigantesca, pero su objetivo era eh, encontrar señales de telecomunicaciones satelitales, ¿no? Y mejorar esta tecnología. Entonces, estos amigos, Penzias y Wilson, apuntaban esta oreja gigante y encontraban un ruido, y ruido, y ruido, y ruido. No sé si alguien se acuerde de las televisiones antiguas, en donde ustedes prendían en un canal donde no había señal y se veía y muchas lucecitas. Pues resulta que eso, en parte, es el eco del Big Bang que lo registra la antena de la televisión. Entonces, si era técnicamente un ruido o un zumbido, y a ellos les parecía muy molesto porque no podían encontrar señales, ¿no? Incluso ellos tanto creyeron que era un problema que se pusieron a quitar unas palomas que se habían metido y a quitar el excremento ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguía habiendo una bronca ahí, un ruido, y eso tenía una temperatura cercana a 3 Kelvin, ¿no? Entonces, a 60 kilómetros de ahí, un equipo que también estaba buscando esta señal, encabezado por el astrofísico Robert Dicke, pues estaba tratando de construir este instrumento. Ahí pongo la palabra serendipia arriba, porque en realidad toda esta parte, ¿no? De la evidencia del Big Bang, pues fue como muy, vamos a decir, muy dioccidente, con muchas coincidencias, ¿no? Entonces, pues resulta que no sé cómo, pero Penzias y Wilson se dan cuenta de que estos amigos buscaban esa señal y entonces ellos dicen, oye, pues ya descubrimos algo grande, ¿no? Y entonces Robert Dick recibe una llamada telefónica de estos amigos y le dice, ¿sabes qué? Ya la encontramos. Y él se dirige a su equipo y le dicen, señores, nos ganaron. O sea, nos ganaron en la búsqueda de la evidencia, ¿no? Entonces, pues Penzias y Wilson se olvidaron de las telecomunicaciones e hicieron un artículo científico en 1965 en donde dijeron que habían encontrado la famosísima señal perdida del Big Bang y eso les dio el Nobel, el premio Nobel, ¿no? Es una historia bien interesante porque pues lo que nadie se esperaba sucedió. Esa imagen que está arriba es cómo se ve ahora ya con telescopios más modernos, ese eco de luz remanente que tiene esta temperatura de, no recuerdo si 2 punto algo Kelvin, y que es una de las grandes evidencias del Big Bang. En otras palabras, todo empezó en un momento concreto del pasado, ¿no? Y ahorita incluso lo ponen con una precisión de 13.800 millones de años. Es cuando empezó todo, todo lo que conocemos del universo, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente el hecho de que se estuviera expandiendo y que hubiera tenido un inicio, pues empezó a como a abrir otro tipo de teorías o de formas de interpretar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si el universo se expandía demasiado rápido, pues simplemente se iba a ir debilitando y se iba a apagar, ¿no? O la otra era si el universo había empezado, podría haber un colapso si la gravedad fuera suficientemente grande. Entonces había como varias formas de entender esta expansión del universo, ¿no? Pero lo que sí era súper cierto era que si nosotros le dábamos para atrás al cassette, vamos a suponer, ahorita estamos en un momento, ¿no? Hace 13.800 millones de años, eh, hacia atrás, regresando el cassette, regresando el cassette, y vamos a llegar a un momento que Lemaitre bautizó como átomo primigenio, que luego los científicos más modernos le llamaron singularidad, porque ahí ya no podíamos aplicar las leyes de la física, ¿no? Entonces, como que había dudas, pero había algo muy cierto, y eso cierto era que si tú hacías un rewind, como se ve aquí, o sea, tú le picas al rewind al tiempo y todo se está moviendo a través de todas estas observaciones que teníamos, como como lo que observó Hubble, lo que observó este, estos señores Penzias, etcétera, pues todo apuntaba a un inicio, porque pues, todo se va haciendo más chiquito, todo se va juntando, hay un inicio. Y ese inicio, según lo han probado los científicos más modernos, no solo era de la materia o del espacio, sino era de todo, era del tiempo y del espacio. Ahí me equivoqué, en lugar de espacio debe decir energía. O sea, tiempo, espacio, materia y energía, que es lo que compone nuestro universo material, ya con toda esta acumulación de evidencia, pues podemos deducir que hubo un momento de creación. Obviamente veremos que no solo, o sea, no fue una explosión como si fuera un fuego pirotécnico, así como que una explosión loca, desordenada, sino que fue un inicio muy preciso y muy ordenado. Por eso, en lugar de hablar de una explosión, muchos hablan de una expansión. Y yo pongo aquí esta palabra que voy a ir introduciendo al curso, porque ya lo veremos en la clase 4. Es súper interesante ver cómo el tiempo, el espacio, la materia y la energía, perdón, con el error, es energía en ese cuadro inferior derecho, pero todo esto para lograr el universo que hoy conocemos, en donde tú y yo estamos parados platicando y tenemos un cuerpo y una computadora que transmite ondas electromagnéticas a través del Internet, etcétera, etcétera, tuvo que haber sido con una precisión simplemente increíble, por no decir milagrosa, ¿no? Por eso yo introduzco esta idea de algo que es tan perfecto que hizo una explosión, vamos a llamarla explosión expansión, que nos llevó al momento presente. Pero bueno, no termina ahí la historia. La teoría del Big Bang fue acumulando más evidencia, más evidencia, más evidencia, hasta llegar a un momento, bueno, aquí no lo quiero leer, pues simplemente ahorita ya hay un modelo cosmológico súper, súper claro, súper puntual, que incluso habla de fracciones de microsegundo, bueno, mucho más chiquito, porque hablan del tiempo de Planck, que es 10 a la menos 43 segundos. Y ya los científicos pueden deducir cómo pudo haber sido esa expansión acelerada y esa expansión del universo, ¿no? Pero bueno, no se sabía cómo estaba funcionando la expansión. Entonces ya esta parte ya no es si hubo o no hubo un Big Bang, sino cómo está sucediendo ese Big Bang al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, les platico esta historia ya tratando de acelerar un poquito para no pasarnos de la hora. Y esto también es bien interesante porque esto ya es muy reciente. Hubo dos equipos simultáneamente que trabajaron tomando en cuenta ya mucho más observaciones de telescopios, mucho más matemática, mucho más sistemas computarizados, y empezaron a estudiar otro eslabón de la escalera de distancias. ¿Se acuerdan de esta escalera de distancias que platicamos aquí? Entonces empezaron a trabajar ya con otro eslabón, que son las supernovas tipo 1A. Les platico que son estas amigas, ¿no?
Resulta que los científicos también a través de observación y a través de deducciones, de muchas observaciones acumuladas, descubrieron un tipo de supernova. Bueno, a ver, para hacerlo una historia rápida, sin hacer mucha complejidad, hay muchos tipos de estrellas, muchos tamaños y hay un tipo de estrella de un cierto tamaño que colapsa y estallan, o sea, explotan. No todas las estrellas explotan, dependiendo de la masa, pero este tipo en particular es una estrella que está asociada a otro sistema que es una estrella de neutrones, si no me equivoco. Total, hay dos estrellas como estando cerquitas y se empiezan a consumir una empieza a consumir la otra. Bueno, este complejo, que hay bastantes en el universo, se llama supernova tipo 1A. ¿Por qué es súper importante? Porque resulta que este tipo de supernovas brillan igual, o sea, es otra candela estándar. Entonces, si brillan igual, porque por las leyes físicas, en donde la materia se va absorbiendo, se acaba, se consume y luego explota, los científicos han descubierto que tiene un brillo uniforme o estándar. Entonces, ahora sí, dependiendo de cómo lo ves tú con los telescopios, tú puedes deducir la distancia, ¿no? Bueno, pues aprovechándose de esta observación de las supernovas tipo 1A, dos grupos de científicos, estos señores del Supernova Cosmology Project, en 1999, y otro equipo que es el High Sea Supernova Search Team, por sus siglas HZT. Uno estaba localizado en Berkeley, California, y el otro estaba en el Cerro Tololo, en Chile, casi simultáneamente, trabajando completamente independientes. Resulta que llegan a la misma conclusión. Ya no voy a ahondar mucho. Les dieron el premio Nobel a estos amigos y resulta que nos estamos expandiendo, pero aceleradamente. En otras palabras, cada vez se alejan más rápidamente las galaxias unas de otras, ¿no? Es algo muy interesante que no se esperaban los científicos, pero que también confirma el Big Bang y no solo confirma la expansión, sino que esa expansión se acelera cada vez más. En fin, entonces, bueno, ¿por qué es importante todo esto después de hacer este repaso súper mega rápido de la historia? Bueno, creo que esta confirmación de toda la cosmología o de la ciencia que está al servicio de la cosmología se alinea perfectamente con que hubo un momento de creación. De hecho, ahorita no lo menciono porque no, de hecho, ni siquiera es ciencia dura, porque son solo modelos matemáticos, pues que la matemática aguanta para mucho, pero en donde la gente, los científicos empiezan a querer meter mucho la idea de los multiversos, porque es el único recurso que les queda para ideológicamente luchar contra que hubo un punto, un momento en el pasado en donde todo empezó, tal y como lo narra Génesis en el libro 1, en el capítulo 1, al principio, dice. Entonces, bueno, pues todo este cúmulo de evidencia científica parece que se alinea o por lo menos es coherente con una idea o una visión judeocristiana de la realidad, en donde creemos, aquí ya es un territorio de creencia, pues que hubo una creación y que hay un Dios creador. Yo le doy el primer gol a eso porque lo que queda son modelos que están bastante devaluados y caen en la ciencia ficción. Llámese los multiversos, que aunque los proponen mucho y están en todas las revistas científicas, tiene uno que tener mente crítica porque eso jamás va a poder ser observado. Es algo que teoriza y se queda en teoría y simplemente sirve para que los ateos sigan tranquilos, ¿no? Entonces, pues yo creo que llevamos 1-0 y eh, te invito a que tú por ti mismo te pongas a investigar. Hay un documental muy bonito que es muy bien hecho, es muy ameno, dura 1 hora, son 2 capítulos, lo narra este amigo, Jim Al-Khalil, y habla precisamente de esta historia. Entonces, si quieres reforzar esta clase con algo que es entretenido y que es también rápido, creo que es 1 hora también, puedes buscarlo en alguno
creo que está en YouTube, en español o con subtítulos, y te invito a que lo veas. Obviamente el primero es el más interesante porque es el que narra esta historia del Big Bang, y ahí él se va al telescopio y hace las mediciones que fueron hechas en principios del siglo pasado, las vuelven a hacer. Entonces es como muy interesante la historia que cuenta este amigo, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí termino, ya no quiero extenderme mucho más, solo comentarles que el próximo tema también es súper apasionante, aunque también es complicado. Muchas cosas, como bien lo he dicho desde el principio, es una introducción, es como para que te motives a que tú leas por tus propios pies esto, y no te creas a veces de lo que te dicen a primera, así como de primera mano, sino que tengas como la curiosidad de escarbarle, ¿no? Y de leer. El tema número 4 es el ajuste fino del universo. También es para explotar la cabeza porque es interesantísimo ver cómo este maravilloso universo en donde estamos parados tú y yo, pues no parece ser fruto del azar para nada. Esto parece que tiene un plan impresionante, y bueno, precisamente la teoría del multiverso, no solo por el tema del Big Bang, sino por esto en particular, pues empieza a ser muy famosa porque pues es la única defensa que tienen los materialistas, que siguen muy aferrados, ¿no? Muy bien, pues 5 minutitos para preguntas o comentarios. Yo aquí me quedo, hasta aquí llego. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere Ay, perdón, porque no vi los textitos a Jorge, El, Padrino? Sí, adelante, escucho. Dani. que hay una pregunta en el chat. Sí, entonces sobre el que existió un inicio, el Big, o como quieran que le llamen, ¿ya hay consenso científico? Absolutamente sí. Si gustan, vean el video, porque incluso el amigo, a mí me encanta el video porque el amigo habla de verdaderamente un inicio, ¿no? O sea, ya no es cuestionado. El tiempo, el espacio, la materia y la energía, por muchos métodos observacionales ya corroborados porque se cruzan y son independientes unos de otros, y por muchas personas, afirman categóricamente que el universo tuvo un momento en donde todo empezó. Obviamente los científicos le llaman singularidad. Un creyente puede asumir de manera muy sencilla, bueno, pues fue Dios, pero no está en contrapunto, ¿no? Es algo que es lógico y es razonable. No es una prueba de Dios así positiva, como simplemente es absolutamente razonable pensar que hubo un momento de creación, por lo tanto un creador. Y también es razonable pensar, porque se ocupa más fe para lo contrario, que el todo que estamos viendo, todo lo que vemos, surge de la nada, que es lo que dicen los materialistas, ¿no? Hay otras teorías ahí cuánticas que dicen, no, pues todo empezó de la nada. Pues se ocupa más fe para eso, porque ¿cómo? Explícamelo, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí, la respuesta es consenso científico, sí. Búsquenlo, ustedes léanlo, googleanlo, pregúntenles ahí a la inteligencia artificial, y verán que sí. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Acuérdense que esto sí es solo introducción, lo único que quiero es sembrar la semilla de la duda, porque hay mucho que no termino por entender ni yo. Yo creo que por eso los científicos tienen ahí aquí está comentando Jorge que el video sí está en YouTube, y es muy cortito, es 1 hora, entonces los invito mucho a que la vean. Ahí también hacen homenaje a Cecilia Payne, porque la verdad es que la historia la dejó ahí toda relegada. Eh, También hacen muy bonita la historia de Lemaitre, porque también Lemaitre fue bastante ninguneado, y ahora resulta que comparte la autoría de la teoría del Big Bang, y creo que se la tiene súper bien ganada, ¿no? Este sacerdote belga. Entonces, muy bien, los invito a que lo vean, y si gustan podemos platicar un poquito en la próxima. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues gracias a todos por el tiempo, por la confianza, y seguimos rompiendo récord de puntualidad. Son las 7:59. Espero esto anime a muchos a estar conectados, ¿no? El próximo martes. Les prometo que va a estar súper interesante, porque sí son más números, pero terminas por decir, este universo está hecho súper a la medida.
para que tú y yo estemos aquí platicando. Muy bien, pues gracias a todos y muy feliz semana. Un abrazo Gracias, fuerte a profe. todos. Gracias, Jorge. gracias. Un abrazo Gracias, fuerte. ingeniero. Luego. Gracias Gracias, a profe. todos. Buena semana. Feliz semana a todos. Cuídense.